Hola jóvenes, ¿cómo están? Vamos a iniciar con nuestra clase número 2 de la tercera unidad. El tema que abordaremos es la extinción de la obligación tributaria. Comencemos. Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Adorémosle. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú eres mi luz y mi salvación, mi refugio seguro. Hoy vengo ante ti confiado en tu misericordia y en tu amor hacia mí. Yo te ofrezco mi cuerpo, alma y corazón, y la de cada uno de mi familia. Te pido nos protejas contra toda fuerza del mal. Concédenos la fe, paciencia y amor en el momento de las pruebas, por los méritos y la sangre de tu Hijo amado. Nos concedas vivir en tu paz y amor todos los días de nuestra vida. Amén. San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Estrella, ruega por nosotros. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para comenzar con nuestra clase, vamos a definir qué es la palabra extinción. Según la Real Academia Española, extinción significa terminación o finalización de un procedimiento. Y en la definición 2 dice, cancelación, desaparición o pérdida de eficacia de un derecho o facultad, obligación o deber, de manera o no puede ser ejercido el derecho o facultad ni reclamado el cumplimiento del deber o la obligación. Ejemplo, las obligaciones se extinguen por el pago o cumplimiento, por la pérdida de la cosa debida, por la condonación de la deuda, por la confusión de los derechos de acreedor y deudor, o por la compensación y la novación. Según el Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabellanes, dice, extinción quiere decir cese, cesación, terminación, conclusión, desaparición de una persona, cosa, situación o relación, y a veces de sus efectos y consecuencias también. En este caso, si hablamos del término tributario, estamos hablando que una obligación va a desaparecer mediante el pago de un impuesto, por ejemplo. Pero también hay otros métodos por el cual se puede desaparecer. En este caso sería este pago de este tributo y es lo que vamos a explicar a continuación. Dice que las obligaciones tributarias tienen un proceso de nacimiento, existencia y extinción, toda vez como fenómeno jurídico no se puede permanecer siempre, en virtud de la necesidad de dar certeza a su principio y fin. Es decir, que todo procedimiento, todo proceso tributario tiene que tener un principio y tiene que tener un fin. Y vamos a determinar cuáles son esos procedimientos por los cuales le podemos dar fin a esa obligación tributaria. Una de las formas más importantes y la primordial de extinguir una situación tributaria es el pago. Y dice que el pago es el que exonera a todo deudor de la obligación, por lo que en materia tributaria se dice que el pago del tributo libera al deudor y con ello extingue la deuda tributaria. Es decir, al momento en que se genera una deuda, cuando nosotros nos presentamos ante la SAT, por ejemplo, a hacer nuestro pago, ahí estamos ya finalizando ese proceso, estamos finalizando esa creación de esa obligación por medio del pago. Existen 4 elementos del pago y son subjetivos o sujetos de pago, objetivos, formales y temporales. El primer elemento del pago es subjetivos o sujeto al pago. ¿Quién debe efectuar el pago? El cumplimiento de la obligación está a cargo del sujeto pasivo, es decir, el contribuyente. Inciso A. Pago por el contribuyente. El contribuyente es el obligado al pago, es ante todo el deudor, es decir, el contribuyente. Su obligación está limitada a los tributos vinculados con los actos jurídicos en que hubiera sido parte y a los bienes singulares transmitidos. Es decir, que un contribuyente, por el hecho de estar inscrito ante la SAT para pagar algún tipo de impuesto, obligatoriamente es él el que debe de realizar el pago de todos los tributos que le correspondan únicamente a él. Inciso B. Pago por responsable. Responsables son todas las personas que por mandato de ley están obligadas al cumplimiento de la prestación tributaria sin ser deudores de la obligación. Por ejemplo,
todo aquel patrono que retiene a su trabajador. El ISR es un pago por responsable, porque si bien es cierto, él no está obligado a hacer ese pago, le retiene a su trabajador y el patrono paga ese impuesto como corresponde, a nombre de su trabajador. Inciso C. Pago por terceros o extraños. El pago de la deuda tributaria puede ser realizado por un tercero, tenga o no relación directa con el mismo, ya sea consintiéndolo expresa o tácitamente el contribuyente o responsable, y que el tercero se subrogará solo en cuanto al resarcimiento de lo pagado y las garantías, preferencias y privilegios del sustantivo. Un claro ejemplo de esto es cuando una persona vende su vehículo. Inmediatamente el comprador debe pasar a su nombre este vehículo para no perjudicarlo ante la SAT en cuanto al impuesto de circulación. Si la persona que compró el vehículo no lo pasa a su nombre, puede causarle problemas al propietario del vehículo porque al momento de que deje de pagar ese impuesto de circulación, no va a poder realizar ningún trámite ante la SAT y esta persona va a tener que absorber el pago de ese impuesto de circulación para poder realizar cualquiera de los trámites. Entonces, es importante que al hacer este tipo de negociaciones, inmediatamente la persona que haya comprado el vehículo, por ejemplo, debe pasarlo de una vez a su nombre. Otro de los elementos del pago es el objeto de pago, es decir, la realización de la prestación que consiste en la obligación tributaria y está sujeta a los siguientes principios. Principio de identidad. Es el pago de una determinada suma de dinero. El deudor no podrá liberarse entregando otra clase de bienes. En este caso, si se adquirió una deuda tributaria, la persona deberá de cancelar en efectivo la deuda tributaria. No podrá decir en este caso, por ejemplo, mire, en lugar de pagarle lo que se le debe de impuesto, le voy a dar una televisión, por ejemplo, ¿verdad? No se puede, sino que tiene que ser íntegro, tiene que ser dado o pagado con la moneda en curso. Principio de integridad. Es en virtud del cual la deuda no se considera pagada sino hasta que la prestación haya quedado totalmente satisfecha. No podemos nosotros disponer como contribuyentes, mire, como son 100 quetzales de impuesto lo que tengo que pagar, hoy le voy a pagar 50 y la próxima semana le voy a pagar otros 50 quetzales, porque no se puede. Aunque ya hayamos pagado la mitad, seguimos siendo morosos y nos va corriendo esa mora los días que nos estemos atrasando. Entonces, dice que es en principio de integridad porque debemos de pagarla en su totalidad. A no ser que se haga un convenio con la SAT, pues ya es otra situación. Pero nosotros mismos, por ser el hecho de ser contribuyentes, no podemos disponer el hecho de pagar solo una parte primero y otra parte después. Y luego tenemos el principio de indivisibilidad. Esto significa que el pago no se podrá hacer de forma parcial. Si no existe un convenio, era lo que les estaba diciendo a ustedes, ¿verdad? Que si no existe un convenio previo con la SAT, no podemos hacer nosotros la disposición de pagar solo una parte. Otro de los elementos del pago es requisitos formales del pago. Este se refiere al lugar y la forma en la que se debe efectuar el pago. El pago se puede efectuar únicamente de 3 maneras: en efectivo, con cheque personal o con cheque de caja o de gerencia. Eso sí, si el cheque personal sale rechazado, esta deuda tributaria va a incurrir en una multa y aparte de eso en mora desde los días en que se emitió el cheque o que se venció, mejor dicho, el impuesto, hasta cuando se pague ya en efectivo esta deuda. Y para hacer efectivo el pago de los tributos se puede realizar en cualquier agencia de la SAT y también en los bancos del sistema habilitados para hacer este tipo de operaciones. Y el último elemento de pago es el elemento temporal o del tiempo de pago. El impuesto se debe pagar en el momento en que la ley fija que se pague, ya que si no se hace así, incurrirá en el pago de una multa y de los intereses o recargos por cada día de atraso. Mensualmente la SAT saca un calendario de cuándo son las fechas de pago y son las que tienen que realizarse. No se puede hacer un día después porque entonces ya incurre en una situación de mora. La compensación. Compensación significa anulación de 2 obligaciones cuyos titulares son al mismo tiempo entre sí deudor y acreedor, hasta que la medida en que una de ellas alcance el importe de otra. Para que la compensación se pueda efectuar, deben tratarse de obligaciones que tengan una prestación de la misma naturaleza, como pagar una determinada suma de dinero.
En este caso podemos hablar acerca del IVA acreedor y del IVA deudor. Se recuerdan que cuando uno trabaja sus ajustes debe hacer una regulación del IVA. En ese momento estamos trabajando lo que es la compensación, porque le estamos restando al IVA mayor el IVA menor y eso es lo que nosotros tenemos que pagar. Sería un claro ejemplo de la compensación porque estamos reduciendo el pago de su totalidad en cuanto a lo que es el crédito o el débito fiscal. La condonación o remisión es el perdón o liberación de la deuda concedida graciosamente por el acreedor, la que puede ser expresa o bien tácita según el caso que señala la ley. Cuando hablamos de tácito estamos hablando de que no se expresa o que no se dice, pero se sobreentiende de que así son las situaciones. Un claro ejemplo de la condonación de la deuda tributaria es la exoneración. ¿Qué quiere decir exoneración? Es cuando el Estado de Guatemala autoriza que los contribuyentes que estén retrasados en sus pagos puedan tener un descuento en cuanto a moras, en cuanto a multas, para que puedan ponerse al día. Y es en el momento en el que el contribuyente que tiene algún problema de atraso de pago de impuestos debe de aprovechar, porque se le va a perdonar hasta un 90%, dependiendo del acuerdo al que se llegue en el Estado de Guatemala. Se le va a perdonar desde un 75 hasta un 90% o dependiendo el porcentaje que vayan a autorizar. Tenemos lo que es la confusión. Dice que la confusión lógicamente se extingue la obligación, pues no se puede ser deudor y acreedor uno mismo. Por ejemplo, cuando el Estado recibe alguna casa o algún inmueble procedente, por ejemplo, del narcotráfico, y hay que pagar algún tipo de impuesto o está pendiente de pago algún tipo de tributo, lógicamente aquí el Estado no se va a cobrar a sí mismo, ¿verdad? Porque él va a ser el dueño de ese inmueble. Entonces ahí es donde se da lo que es la confusión, porque ambos, el Estado es el dueño del inmueble, pero también el Estado es el encargado de cobrar si en algún caso tiene pendiente el pago de algún tributo. Entonces ahí es donde se da lo que es la confusión. Y tenemos la prescripción. Consiste este modo de extinción de la obligación tributaria en el transcurso de un determinado tiempo, sin que el sujeto activo, o sea la SAT, de la relación jurídico-tributaria o el acreedor en términos generales, haga uso del derecho a exigir el pago correspondiente. O sea, que pasa el tiempo previsto en la ley sin que la administración fiscal hubiese exigido el pago. Una característica de la prescripción tributaria es que tiene que ser declarada por el propio sujeto activo, en este caso la SAT, que ha de aplicar la ley para declarar extinguido su propio derecho. La prescripción es una institución recogida por la legislación que tiene por objeto sancionar la negligencia de la persona que tiene el derecho de exigir el pago de una prestación y no lo hace dentro del término de plazo que la propia ley le concede. Este caso es un caso sumamente extraño o es un poquito difícil que se dé, porque es cuando la SAT no le exige a algún contribuyente el pago de algún tributo. Pero se menciona porque existe, pero es muy raro que se pueda dar esta situación por todos los controles que se manejan dentro de la SAT. La prescripción se puede dar de dos formas. La primera dice la prescripción se suspende. Cuando la persona fallece, quiere decir que cualquier tipo de deuda tributaria queda suspendida, es decir, ya no se puede cobrar porque no hay a quien cobrar esa deuda tributaria. Y la otra es la interrupción, que la ley establece que el plazo de prescripción es de 4 años cuando el contribuyente o responsable se encuentra registrado ante la SAT y de 8 años para el que no se encuentre registrado. Es decir, que pasado el plazo de 4 años y la ley no ha exigido el pago a un contribuyente, pues ya queda, la prescripción ya queda interrumpida, es decir, ya pasó el tiempo para poder hacer ese cobro. En conclusión, podemos decir que la extinción de la deuda tributaria es la cancelación de la obligación tributaria principal derivada de la realización del hecho imponible, que puede producirse por pago, prescripción, compensación, condonación y por los medios previstos según la ley. Y es así como damos por concluida la clase número 2 de la tercera unidad. Cualquier duda, por favor, comunicarse conmigo a través de Classroom o a través del correo electrónico. Con mucho gusto les voy a poder atender. Que tengan un feliz día. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre.